Bien, jóvenes, pues sean bienvenidos a esta cuarta semana de trabajo de nuestra primera unidad. Eh, Les hago la invitación a que estemos constantemente entregando nuestros trabajos de cada semana, que no se atrasen, ya que todavía hay alumnos con rezago en sus actividades. Como sabrán, ya tocaré ese punto en la materia correspondiente, pero tenemos trabajos en equipo que se van atrasando. La verdad es que hemos sido flexibles con los trabajos, pero si es necesario que se puedan coordinar, también les pido que se organicen de la mejor manera. No, en ningún momento se les hace la invitación a que se estén viendo, que se estén visitando. Recuerden que estamos en contingencia, que por eso no podemos estar en clases. Entonces les pido que tengan mucho cuidado y bueno, profundizaré un poco más el tema en la materia correspondiente. De momento entramos a la cuarta semana en historia, con fecha de entrega sugerida viernes 5 de marzo. Recuerden que si por cualquier razón se les pasa el 5 de marzo, me la pueden enviar después, solo mándenme un mensaje y sin problema les estamos revisando cualquiera de los maestros. Obviamente, pues cada quien de su actividad. El tema que veremos esta semana es el tercer mundo, ¿sí? Recuerden que venimos de un tema donde los países, pues colonizados o que eran normalmente utilizados como países colonia, se estaban emancipando, se estaban liberando, se estaban en procesos revolucionarios, algunos con conflictos bélicos, otros de manera pacífica. Pero bueno, ¿qué es lo que pasaba? Surgía un nuevo concepto que al día de hoy todavía persigue a muchos países, que se llama tercer mundo. Este término se comenzó a utilizar en 1956 para referirse a países que se sustentaban en una economía que exportaba productos agrícolas y materias primas, que representaban bajos niveles educativos y el crecimiento demográfico y escaso desarrollo industrial y tecnológico. Estos países se ubicaban principalmente en Asia, África y América Latina. Geográficamente México no pertenece a América Latina, pertenece a Norteamérica, pero muchas de sus características de América Latina también las poseemos en México. Para muchos, México está más cerca de América Latina que de América del Norte, de acuerdo a su desarrollo económico, ya que no nos comparamos con Estados Unidos y Canadá. En su mayoría, las naciones tercermundistas habían logrado independizarse en la conferencia de Bandung, que es el tema que vimos la semana anterior. Esto fue en 1955, pero a pesar de ser naciones independientes, mantenían una dependencia económica de las grandes potencias y estaban subordinados a los avances tecnológicos, industriales y científicos de los países desarrollados. Esto provoca que las naciones tercermundistas se endeudaran, pues requerían un constante apoyo económico. A esto se le llamó neocolonización. ¿Qué es lo que pasó? A ver, volvemos al mapita que estamos acá arriba. Todos estos países se independizaron, a excepción de China y Japón, que se convirtieron en potencias económicas. Los demás países no encontraron las vías de desarrollo adecuadas que les permitieran sostenerse por sí solos. ¿Y qué es lo que hicieron? Le empezaron a pedir dinero prestado a las potencias europeas que los tenían colonizados. Es decir, le volvieron a pedir dinero prestado a España, a Alemania, a Inglaterra, ahora a Estados Unidos, y entonces a Rusia. Y entonces todos esos países que se habían liberado, ahora estaban atenidos a que los países ricos o las potencias mundiales pues les ayudaran otra vez, pero en esta ocasión con préstamos económicos que lo único que hacían era pues endeudar a estos países. Entonces realmente, aunque se emanciparon y se independizaron, lo que realmente pasó
es que se generaron deuda, ¿sí? Porque cuando eran colonias de los países colonizadores, pues esas deudas se las quedaban los países colonizadores, ¿sí? Pero ahora que eran independientes, esas deudas las tenía que absorber su población, pero su población no tenía trabajo, no tenía recursos, estaban en la pobreza y lo que hicieron fue caer en más pobreza. Y de ahí se acuña el término tercermundista. Les voy a leer 14 características principales, les aseguro que hay más y ustedes las pueden investigar, pero el geógrafo Yves Lacoste estableció 14 características. Primero, insuficiencia alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los países no tenían los recursos para alimentar a su población. Recuerden que demográficamente los países tercermundistas tienen muchos hijos, mucha población. ¿Por qué? Porque no había un concepto de planificación familiar. ¿Qué era lo que pasaba? Las familias tenían 7, 8, 9, 10 hijos y obviamente pues no tenían para mantenerlos adecuadamente a todos, lo que provocaba desnutrición, hambruna, enfermedades. Número 2, deficiencias poblacionales, alto porcentaje de analfabetismo, enfermedades de masas y alta mortalidad infantil. Esto tiene que ver un poco con la primera, porque pues no te daba el dinero para mandar a todos tus hijos a las escuelas. Si se enfermaba uno de cólera o de diarrea, pues te enfermaba toda la familia y los niños eran los que más se veían afectados porque eran los más débiles y eran los que morían en una cantidad mayor. 3, recursos desaprovechados o malgastados. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues la clase política que quedó en ese momento descubrió un nuevo mundo de riquezas, se la quedó para ellos mismos y a la mayoría de la población la dejaron sin recursos. Recursos malgastados, aunque estos países son ricos a lo mejor en algún producto minero o agrícola, pues no tenían la capacidad para industrializarlo y obtener mayor beneficio, por lo que vendían sus productos a bajo costo. Y esto pues malgastaban esos recursos porque no les sacaban económicamente lo que debían. Ahora, alto porcentaje de agriculturas de baja productividad. Esto porque al no tener la industrialización o las herramientas tecnológicas para el campo, pues todo lo resolvían con herramientas artesanales que no les permitían producir cantidades importantes, por lo que tenían que vender sus productos a bajo costo. Y esto lo podemos ver en México con un ejemplo muy claro. Si en nuestra comunidad sabemos que 2 personas, por ejemplo, tienen una parte de tierra donde cultivan una cierta planta, ¿no? Lechuga, por ejemplo. Pero el de la izquierda tiene un tractor y el de la izquierda solo, y el de la derecha tiene un arado. ¿Cuánto se va a tardar el del tractor en hacer los surcos, en sembrar sus lechugas? ¿Sí? ¿Y cuánto va a tardar el del arado en preparar su tierra? Pues obviamente ahí esa diferencia es lo que remarcaba en los países tercermundistas, ¿sí? No tenían las maquinarias ni la tecnología para industrializar su industria agrícola. Poca población urbana y clase media débil. ¿Qué quiere decir con la poca población urbana? Pues las ciudades se dedicaban solamente a emplear obreros, no había mucha gente viviendo en las ciudades porque era muy caro y la mayoría de la población estaba dispersa en territorios alejados, en comunidades más pequeñas. Y la clase media débil, bueno, pues como la mayoría de esta población eran agricultores, pues se les consideraba como clase baja porque no tenían acceso a tecnología. ¿Sí? La clase media eran los obreros que trabajaban en las fábricas y la clase alta pues eran todos los dueños de las fábricas. Ahora,
Punto 6, industrialización incompleta y restringida. Bueno, pues de esto ya hemos estado hablando, no solo en la agricultura, en la minería, en la metalurgia, no tenían la capacidad tecnológica para explotarlo. Punto 7, inexistencia del sector terciario, que es generación de servicios como turismo. El sector terciario, pues, ¿qué quiere decir? Aunque tuvieran playas muy bonitas, centros turísticos, no tenían la infraestructura, por ejemplo, de hoteles, de vías de comunicación, para ofrecer ese servicio a los turistas, que eso también nos puede pasar actualmente en México. Si tenemos en una población un atractivo turístico muy bonito, pero no tenemos los servicios como hoteles, restaurantes, que los turistas buscan, bueno, pues no vamos a poder ofrecer y explotar ese servicio. Alto porcentaje de paro laboral y subempleo y explotación infantil. Pues, ¿qué pasaba? Que la clase media obrera pues quería ganar más y no se los pagaban. El subempleo, buscaban mano de obra barata para no tener que pagar más, y también explotaban a los niños para pagar menos dinero a sus trabajadores. Y esto pues lamentablemente en México también pasa actualmente. Dependencia económica, pues es la dependencia económica que les hablaba a los países europeos, a Estados Unidos, que eran los ricos o que son los ricos. Y amplitud del crecimiento demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían muchas familias, muchos hijos, y las pequeñas comunidades alejadas empezaban a crecer, pero sin que tuvieran un desarrollo moderado o planificado, sino que crecían así. Las manchas urbanas de repente iban apareciendo. Número 13, dislocación en las estructuras sociales y económicas. Esto es que las clases sociales estaban muy fragmentadas, no había una estructura social clara, sino que solamente eran los empresarios, el gobierno, trabajadores y los pobres, ¿sí? Y el punto 14 pues es la conciencia de pobreza, que es lo que quiere decir que la mayoría de la población se asumía como pobre y se quedaba con la esperanza de que el gobierno les subsidiara o les ayudara, cuando esto realmente pues nunca llegó a suceder. Ahora, ya que leímos, ya que hablamos, ya que vimos un poco de ejemplos de lo que es el tercer mundo, vamos a realizar un escrito de mínimo una hoja. Una hoja es una hoja de libreta completa, ¿sí? Donde justifiques el por qué México no es un país tercermundista, ¿sí? Se los voy a recalcar aquí. México no. Esto es lo que vamos a justificar. ¿Por qué creemos que México no es un país tercermundista? Puedes usar como referencia las características que te acabo de leer de un país tercermundista. Entonces, vamos a tratar de hacer un análisis, vamos a tratar de ver hacia nuestra comunidad y vamos a tratar de defender a México, creyendo por qué México no es un país tercermundista. Suena complicado porque tal vez veamos que es todo lo contrario, pero tratemos de defender nuestra postura y a lo mejor sea un incentivo para algunos de nosotros salir adelante. Bien, pues para la materia de lenguaje y comunicación, en esta semana hablaremos de lo que es una reseña. La reseña es un texto que presenta una opinión y un juicio de valor hacia un libro, un artículo, una película, una obra de teatro, un programa de televisión, concierto, música, etc. Entre otras obras artísticas, materiales, objetos o servicios. Hay varios tipos de reseña. Vamos a hablar en concreto sobre unos en particular. Vamos a hablar primero sobre la reseña descriptiva o informativa. Su intención es informar acerca de lo reseñado, enlista sus características y resume su contenido, pero no contiene una opinión personal. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo puedo tomar 2 bolsas de Sabritas, una de Sabritas y una de papas saladas Sabritas y una de papas saladas de Barcel.
y decir, bueno, pues esta bolsa es amarilla y esta bolsa es verde y esta trae 240 gramos y esta trae 250 gramos y el sabor es muy salado y a la otra le falta mucha sal y ya, ¿sí? Pero no estoy expresando si me gusta más la papita sabrita o me parece que la papa salada de Barcel es más gruesa y tiene más sabor, ¿sí? No estoy expresando solamente, no estoy expresando mi opinión, solamente estoy exponiendo las características que posee cada uno de los productos por separado, pero a la vez contextualizándolos en una especie de similitudes. Para eso pues tienen que ser productos similares para que podamos hacer una reseña descriptiva. También puedo hablar específicamente de un producto. Por ejemplo, las niñas pueden decir, ¿sabes qué? Pues compré tal maquillaje en tal revista y es un maquillaje que pues ofrece lo que dice la revista, es el tamaño que dice, tiene el color que especifica, cuesta tanto, ¿sí? Pero no van a expresar si les gustó o no les gustó, si les sacó ronchas o no les sacó ronchas, ¿sale? Porque eso ya estaría agregando a otro tipo de reseña. Entonces nos quedamos solamente en la descripción del producto. Ahora vamos con la reseña crítica. Evalúa una obra artística, producto o servicio reseñando o presenta sus características, un resumen y también un juicio o valoración. Aquí ya vamos a poder decir nuestra opinión, si nos gustó o no nos gustó. Recuerden que estas reseñas pues aplican para todo: producto, servicio, obras de arte, programas de televisión, películas, canciones, novelas, libros, revistas, historietas, lo que sea de su agrado. Pero en esta ocasión ustedes ya pueden decir, me gustó por esto, no me gustó por esto. Recuerden que no es válido solamente decir, no me gustó y se montan en su macho de no me gustó y no me gustó y no me gustó. No, esos son berrinches y caprichos y son expresiones que carecen completamente de argumentos, y ustedes en la edad en la que están ya tienen la posibilidad de ser un poco más críticos. Entonces, para una reseña crítica, ustedes ya pueden decir, ¿sabes qué? Pues no me gustó este maquillaje porque me parece que no es el color que te dan, me parece que es muy caro a lo que te ofrecen, o esta pelota de fútbol es muy dura, prefiero esta otra, o estas papas me gustan más que las otras en comparación por esto, porque el sabor es más fuerte, o el sabor es más suave, o tienen demasiada sal. Pero con una ser crítico es ser puntual e incisivo en ciertas características que te pueden gustar o no. Y ser criticón es solamente decir, no me gusta por esto y no me gusta y no me gusta y no me gusta, sin fundamentar el por qué no te gusta. Entonces, entiendan que no son la misma cosa. Ahora, reseña comparativa es comparar dos o más productos, servicios u otras u obras artísticas para encontrar sus similitudes y diferencias, que esto es un poquito más ya de lo que les había hablado, pero en esta ocasión sí ya estamos hablando y diciendo ventajas y desventajas de uno u otro producto o servicio. Y por último tenemos la reseña literaria, que presenta las mismas características de la reseña crítica, pero se enfoca en evaluar obras literarias bajo principios como corriente literaria, estilo literario, época, historia, técnicas narrativas, estética, entre otros. Pero aquí hay una condición: para elaborar este tipo de reseñas se necesita contar con una formación o conocimiento profundo sobre la literatura, así que solamente dejo este tipo de reseña como mero conocimiento, pero no nos meteremos en este apartado porque tendríamos que tener un acervo cultural literario, es decir, haber leído muchos libros para poder expresar una postura o hacer una reseña sobre una obra. Ahora, para la redacción de una reseña les voy a dar estos 10 pasos, ¿sí? que deben de seguir. Primero vamos a seleccionar el objeto de lo que vamos a reseñar.
Segundo, vamos a analizarlo críticamente. Debemos leer, ver, oír, y no solamente para disfrutar, sino para valorarlo en todos los aspectos positivos y negativos de la obra. Valorar cuáles son los aspectos que más resaltan. Recuerden que cuando estamos hablando de esto es lo que sea, ¿sí? Música, alguna canción, algún artista, alguna telenovela, alguna serie, alguna película, algún producto, algún servicio, lo que sea. Punto número 3, identifica el propósito del autor. ¿Cuál es el propósito con el que ustedes hacen esa reseña? Si tú dices, ¿sabes qué? Pues toda mi vida he comido Sabritas, pero quiero ver por qué la gente prefiere Barcel o por qué la gente no prefiere Barcel. Bueno, pues voy a probar yo de las dos papas y voy a hacer mi crítica, ¿sí? 4. Investiga sobre el autor de la obra que se reseña y su forma de trabajo. Esto específicamente es para cuestiones literarias, o si vamos a reseñar sobre alguna película, pues vamos a investigar sobre algo más sobre el director de la película para poder entenderla. Lo mismo si es una telenovela, si es una canción, pues vamos a investigar más sobre el artista y entender por qué escribió de esa manera pues la canción que estamos reseñando. Número 5, vamos a formular un juicio o varios sobre lo leído o lo experimentado o lo escuchado. Número 6, vamos a hacer un bosquejo, vamos a hacer un escrito del contenido de la reseña, es decir, vamos a escribir las ideas o palabras que nos ayudarán a elaborar más adelante. Número 7, vamos a redactar la reseña conforme al plan. Es decir, ya vamos a desarrollar las palabras o el bosquejo que hicimos en el punto 6. Y punto número 8, vamos a revisar nuestro texto. Esto se los recomiendo. Cualquier escrito que hagan, léanlo en voz alta para que lo vayan escuchando. Y muchas veces ahí encontramos errores. Y punto número 9, vamos a hacer correcciones. Y punto número 10, vamos a redactar la versión final. Y bueno, como se lo imaginarán, para la actividad número 4 vamos a redactar una reseña crítica. Aquí les estoy dando la pauta. Reseña crítica sobre la última película que viste y una reseña comparativa de dos productos similares. Entonces vamos a estar haciendo dos reseñas, una reseña comparativa y una reseña crítica. Bueno, jóvenes, pues esta es la actividad número 4 del lenguaje y comunicación. Bien, por último, en estrategia de proyectos emprendedores, antes de iniciar, sí tengo un comentario que hacerles. Hace 2 semanas yo les pedí que se establecieran en equipos. ¿Cuál es el problema que tengo? Como no todos han entregado en tiempo y forma, no podemos avanzar a la par. Solamente tengo un equipo que va trabajando muy lento, pero va trabajando, ¿sí? Se les han ido haciendo correcciones sobre el camino, pero si no establecemos nuestro proyecto, no podemos entender las actividades de esta materia. Si bien hay actividades individuales, también hay actividades grupales. Entonces, esas se las evalúo a todos en el equipo y las individuales son los que marcarán la diferencia al final en su calificación. Eso para que no piensen que solamente porque con estar anotados en un equipo ya van a pasar, se van a colgar del trabajo de sus compañeros y ya van a pasar. Las cosas no son así. Si no entregan las actividades individuales, pues al final no tendrán la misma calificación que sus compañeros. Ya les mandé una lista con los alumnos que medio están entregando, que les faltan algunas actividades. Ustedes, esos alumnos, son los que ya les pedí que se formaran en grupo y no se han reportado conmigo. Si no se organizan en equipo, no podrán avanzar en esta materia y se irán rezagando. Entonces, les hago esa invitación porque ya estamos en la 4ª semana, ya la siguiente es la última semana de la unidad y entramos a las semanas de evaluación, y si no cumplen ya es otra unidad más con la que se están rezagando, más las unidades del semestre anterior que muchos todavía tienen pendientes. Entonces, si no se organizan, no van a poder seguir avanzando y seguirán
arrastrando materias. Bueno, pues el tema de esta semana es el registro de una marca. Ya entendimos, ya vimos cuál es la diferencia entre marca y patente. Recuerden que patente es un avance o un desarrollo tecnológico que ayuda a la producción o industrialización de algo o mejora de algo, pero tiene que ser técnico. Y la marca es el nombre de tu producto o el eslogan de tu producto o la imagen de tu producto, y esos no hay ningún problema, los puedes desarrollar y registrar, que es lo que vamos a ver en este tema. La marca es el signo que hace que un producto o servicio se distinga de otros de su mismo tipo o clase. Al llevar a cabo un registro de marca, no significa que deberá de realizarse el producto o servicio obligatoriamente por el hecho de haber realizado el trámite. Es recomendable que lleve a cabo el trámite, ya que con esto se obtiene el uso exclusivo de uso en todo el país por tiempo indefinido. Eso si tuvieran un producto que ustedes crean que es único, ¿sí? Porque pues ya sabemos que tortillerías Rositas pues hay muchas, ¿no? Entonces, si en nuestra comunidad, por ejemplo, ustedes que se dedican varias de las familias a la producción de artesanías de yeso, si hay alguien que se le ocurrió decir, no, pues mi tienda se llama Artesanías Santiago Acatlán, y esa persona se le prendió el foco y registra ese nombre como Artesanías de Yeso Santiago Acatlán, nadie más en la comunidad podrá usar ese nombre, porque si esa persona lo descubre, le puede levantar una denuncia y tendrá que pagarle derechos de uso de su marca, ¿sí? Pero bueno, esto es un trámite legal, este es un trámite de primero haber registrado el nombre, pero es un poco para que entiendan de qué sirve registrar tu marca, y que el objetivo no sea registrar una marca y andar viendo a quién molestas, ¿no? Sino proteger el uso de la misma. El registro no solamente se puede hacer de marca, sino que también se puede llevar a cabo el registro de avisos comerciales, lemas de negocios o eslogans, así como nombres comerciales. Eslogan, por ejemplo, como el de Oxxo, que es que Oxxo cerca de ti o algo así, ¿sí? Todas estas frasecitas que acompañan a las marcas son los eslogan y también se registran, por lo que ninguna otra marca podrá ocuparlos. Ahora, para el registro de una marca se tiene que hacer un procedimiento, un proceso, y este proceso tiene un costo, ¿sale? Como ustedes están trabajando sobre una empresa que ya está registrada bajo una sociedad mercantil, ahora esa sociedad mercantil deberá hacer el registro de la marca. ¿Cuál es la marca que ustedes van a trabajar? Ya que tengan el nombre, es lo que vamos a registrar. Primero, número 1 es acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y solicitar el formato único de ingreso por servicios del INPI. Obviamente pues esto no lo vamos a hacer, solamente es para que conozcan el procedimiento. Número 2, se tiene que pagar la cuota correspondiente en el lugar que se indique. Es decir, cuando tú pides el formato te dicen, sí, cómo no, ve a pagar tu formatito, cuando tengas tu ticket vienes y nosotros te damos tus formatos para el registro. Número 3, se presentan los siguientes documentos. Primero es la solicitud por escrito en forma oficial. Número 2, que es donde dices yo, fulano de tal o fulanos de tal, a través de la sociedad mercantil, solicitamos el registro de esta marca. En caso de que sea una marca mixta, es decir, que tenga un nombre y un logotipo, o inominada, logotipo sin palabras, debe representarlo en una etiqueta de 12 centímetros por 12 centímetros. Para el caso de los nombres comerciales, deben representarse una fe de hechos notariadas que verifique el domicilio, el giro, fecha del primer uso del establecimiento comercial. Es decir, en su caso sería cuando se estableció su sociedad mercantil. En caso de un signo distintivo en copropiedad, 2 o más titulares, deberán presentar reglas de uso de licencia. Bueno, pues estos otros trámites ya más complejos,
pero nos tenemos que enfocar en el punto número 1, en el punto número 3. Y en su caso debe presentarse el documento que acredite la personalidad del apoderado, presentar el formato único de ingresos por servicios pagados en original y copia. Entonces, estos puntos los voy a tachar en rojo, no los vamos a tomar en cuenta, ¿sale? Solo vamos a trabajar sobre el 1, el 3 y los primeros 3 puntitos del apartado 3. El apartado rojo, el apartado 2, tampoco lo vamos a ocupar. Ahora, para registrar una patente, se debe considerar en un diseño industrial que optimice la producción y que sea de desarrollo propio, ¿sí? En dado caso que ustedes descubrieran una manera de hacer diferente y más eficiente y que no exista su producto, es como nos meteríamos a lo que es desarrollo de patente o registro de patente. Pero de momento solamente nos vamos a quedar con el registro de marca. Bueno, ¿cuál es la actividad? Primero, bueno, van a ver el video en YouTube que les dejo aquí. Aquí les va a servir para guiarse y llenar sus formatos. Van a llenar formatos del INPI para registro de marca con el código INPI 00001A.pdf que yo les voy a compartir para que solamente lo impriman y lo vayan llenando a mano. Lo pueden imprimir en blanco y negro, no tengo problema. Y después de eso ya me lo regresan y esa va a ser la actividad, ¿sí? Van a llenar los formatos que yo mismo les estaré compartiendo. Si tienen dudas de cómo llenar este registro de marca en esta liga de YouTube, ustedes pueden ver una explicación muy sencilla. Ahí les va a decir que los pueden llenar en internet, pero para que les den acceso a internet ustedes tienen que realizar un pago, entonces no lo vamos a hacer así. Por eso yo les voy a mandar el formatito. Entonces, aquí quedan las actividades, jóvenes. Sí les hago la invitación de que sí se pongan al corriente, sí se organicen en equipo, porque se van a rezagar.